En este video vamos a hablar de uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana, como es César Vallejo. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, en el norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurronero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. Su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad Nacional de Trujillo en 1916 con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 editó su primer libro con el título Los Heraldos Negros, que es un libro de los más representativos ejemplos del postmodernismo. Por entonces se sumó al denominado Grupo Norte, liderado por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, Macedonio de la Torre y Alcides Espelucín. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social de su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en la vida de Vallejo. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el cual fue detenido y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso, escribió Escalas melografiadas. Esta fue publicada en 1923, para 2 meses después ser publicada la obra Fabla Salvaje. Fabla Salvaje se trata de un folleto de 49 páginas, que salió como 9º número de la colección popular editada por La Novela Peruana, publicación quincenal dirigida en ese entonces por Pedro Barrantes Castro. Un año después, Vallejo partió a París, donde permanecerá con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos, hasta el fin de sus días. Pero no todo fue malo para nuestro poeta. Conoció a Georgette Philippard, con la cual se casó y fue el amor de su vida. Lamentablemente, solo estuvieron casados 4 años. Georgette tenía apenas 30 años cuando se quedó viuda, preservando para la posteridad las obras literarias de su marido, una de las más importantes escritas en español. César Vallejo fallece en París el 15 de abril de 1938. Fue enterrado en el cementerio de Montjuich, para luego ser trasladado a iniciativa de su viuda a Montparnasse. No es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y si en la muerte nada es posible, sino sobre todo lo que se deja en vida. Ahora vamos a hablar de una de las novelas cortas de César Vallejo, denominada Fabla Salvaje. Buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar sobre una novela muy importante. Su nombre es Fabla Salvaje. Una novela corta, pero no por ello deja de ser importante y muy interesante. Esta novela fue escrita por el ilustre poeta César Vallejo. Publicada en el año 1923, es denominada una novela psicológica. Después de su publicación, el ilustre Luis Alberto Sánchez, a quien denominaban la Biblioteca Andante, dio unas palabras refiriéndose que esta novela demostraba la madurez de nuestro querido poeta César Vallejo. Bueno, ahora voy a darle pase a mi compañero para que empiece la narración. Profesor, compañeros, en esta oportunidad les habla el compañero Luis Natalio. En esta oportunidad me ha tocado a mí hablarles acerca del argumento de lo que es la obra Fabla Salvaje, que le toca a mi grupo número 3. Fabla Salvaje es la segunda obra en prosa que publicó César Vallejo. Fue publicada en el año 1923 y fue calificada como novela psicológica. Trata de un hombre que pierde poco a poco la cordura debido a una
a unas apariciones fantasmagóricas que no puede explicar. Todo empezó una mañana cuando Balta Espinar se levantó de su lecho, se dirigió al espejo y vio que pasaba alguien por detrás de él. Él volteó y el espejo se cayó y se rompió en varios pedazos. Llegó su esposa Adelaida y le contó lo sucedido. Atemorizado, a la hora de la cena cantaban las gallinas como si algo iba a pasar. Y Balta, con voz tímida, dijo que ahora sí iba a pasar algo y sería de ellos. En la mañana siguiente, Balta Espinar se levantó y fue a trabajar. Después de mucho trabajo, se cansó y había un charco. Se agachó y en el acto vio que la misma sombra pasaba por detrás. El tema principal de esta obra es la superstición y la predisposición del ser por creencias tontas. Los celos por la superstición, el maltrato moral provocado de la manera personal, la inexistencia de la sombra, el nacimiento de su hijo. Los personajes son el señor Balta Espinar y su esposa Adelaida. Esta obra refleja un problema que sigue afectando hasta la actualidad, es el problema mental. Hay muchas personas que necesitan o necesitamos ayuda de profesionales para superar estos temas. En aquel entonces donde se escribe esta obra, este joven no tuvo la ayuda para salir de ese problema, lo cual lo llevó a perder su familia y luego a perder la vida. Bueno, como análisis de esta novela, podemos decir que el hombre se predispone a través de la superstición a tal punto de quitarse la vida. Y con esto llegamos a la reflexión de poder decir que el hombre es forjador de su propio destino. Bueno, como conclusión, tenemos de esta novela Fabla Salvaje que el hombre jamás debe ser conducido por su imaginación, sino en todo momento debe ser realista y positivo ante la vida. Los valores que podemos rescatar, básicamente respeto a la integridad física, psicológica de la mujer y el amor a la familia, el amor propio y confianza al prójimo. Y también podemos rescatar lo que es la honestidad y la justicia.